amigos, me estaba preguntando un amigo que cómo se regula el BOS o el turbo, la presión del turbo, y para ello vamos a ver dos tipos de turbo. Aquí tenemos uno de geometría variable y también vamos a ver este otro que es diferente, válvula de alivio, wedge gauge, y podemos ver aquí que para regular lo que es las libras del turbo, lo que nosotros debemos es siempre fijarnos donde trae la válvula esta tuerca de regulación. Bien, esta es diferente porque solo es una válvula de alivio, solamente es una escotilla o un pase que alivia la salida de gases. En el otro que les presentaba primero, geometría variable, ya les vamos a explicar cómo funciona aquel. Bien, en este solamente es una válvula de alivio que permite que abra y salgan todos los gases de una sola vez o regularmente, dependiendo cuánto ande regulado aquí. Entre más apretado ande hacia acá, esta escotilla entre más hacia acá ande, entonces va a aumentar las libras de presión. Pero recuerden que no se trata solamente de regular la presión del turbo, sino que también hay que ver si su automóvil es de uso comercial. No puede meterle muchas libras porque va a tronar el motor, o sea, lo va a arruinar, lo va a dañar. Si es de uso comercial puede andar hasta en 10 libras, puede acatar o puede aceptar, porque las piezas obviamente no son para un automóvil de carrera. Obviamente si es de carrera puede aguantar más de 15, dependiendo las modificaciones que usted le haga. Pero si es un auto original de turbo diésel, entonces obviamente tiene que medirlo antes de regular esto, porque no le puede meter muchas libras de presión, porque va a tener problemas con lo que es todo lo que es el sistema valvular o las bielas, o incluso con los casquillos. Puede dañar alguna parte del motor por la presión de esta válvula. A medida que esto cierra, es como un amortiguador, entonces aumenta la presión en el turbo, en las aspas. Entonces, y a medida que uno desacelera, entonces abre para que salga más gases por ahí. Todo lo que funciona es similar a la de geometría variable, y se lo vamos a ver ahorita. Geometría variable, aquí lo tenemos. ¿Por qué es de geometría variable? Porque en vez de llevar solo una sola escotilla, lleva esta. Aquí podemos ver, esta se acciona, este mecanismo es similar, lo que es la válvula accionada por vacío y todo eso, pero esta, en vez de tener solo una sola escotilla, la geometría variable tiene un montón de escotillas pequeñas o álabes, llamadas álabes, o ventanas donde puede pasar el gas, y se mueven, obviamente se regulan a medida que nosotros aceleramos. Ella puede moverse como un amortiguador, para tender a estar lo más cerrada cuando aceleramos, y aumente la presión interna del turbo, y así gire más, obviamente gire más con más potencia lo que es el turbo, a unas 110.000 RPM o 120.000, dependiendo, 100.000 revoluciones, dependiendo cuántas libras usted le haya metido. Pero no puede regularlo sin saber. Es mejor ponerle un reloj, un manómetro de medición, ponerle unas 5 libras si es un motor que no ha sido para turbiarlo. Si es un motor diésel puede ser unas 8 libras, dependiendo, unas 10 libras, así puede regularlo, pero midiendo la presión se le mide obviamente poniendo en la salida del turbo, poniendo un manómetro para que pueda indicarle cuántas libras le está proporcionando. Por medio de esta tuerca puede, obviamente, entre más se acerca hacia arriba, entonces más va a aumentar la presión. O sea, entre más cierre esta álave que mira aquí, o esta perilla, entre más suba, entonces más va a cerrar lo que es la geometría variable, y va a aumentar la presión del turbo. Aquí trae una contratuerca, algunos es número 10, entonces puede moviendo el núcleo central de aquí, entonces esto va a ir encogiendo, y así va a aumentar la presión en el turbo. Entonces, para medirla obviamente necesita un manómetro, y para que usted esté seguro, entonces no puede meterle muchas libras solamente porque usted quiere que el motor corra más. Y obviamente lo va a correr más si le mete más libras, pero aquí trae un seguro incluso para sacarlo. Pero el problema es que si el motor no ha sido hecho para meterle tantas libras, entonces se puede dañar. Entonces lo recomendable es medir e incluso investigar las libras que el fabricante le estipula a su motor, si es turbo diésel,
Y si es adaptado gasolina, entonces se le ha puesto bielas forjadas, si le ha puesto casquillos especiales, empaque de culata especial, un eje de levas más fuerte y todo eso. Entonces ahí sí usted puede meterle la cantidad de libras para el cual está hecho. Entonces le saludan aún, muchas gracias.